El profesor Kelvin, del colectivo académico Centuri, se encontraba frente a su podio como un pavo real que acaba de descubrir los espejos. Su piel lavanda prácticamente brillaba bajo las luces de la sala de conferencias, y sus 3 ojos parpadeaban en secuencia cada vez que quería enfatizar un punto, lo que ocurría a menudo, muy a menudo. Y ahora, estimados estudiantes, anunció, manipulando la pantalla holográfica con un floreo que pondría celoso a un mago, llegamos a la evidencia más perturbadora del pasado bárbaro de la humanidad. El auditorio, repleto de 200 estudiantes extraterrestres de 40 especies diferentes, se inclinó hacia adelante en sus asientos. Bueno, los que tenían asientos. Los Borgans simplemente flotaban cerca del techo, sus formas gelatinosas temblaban de anticipación. El profesor Kelvin golpeó su panel de datos y la pantalla holográfica cambió para mostrar una colección de instrumentos metálicos dispuestos sobre una tela de terciopelo. Brillaban bajo la iluminación simulada, cada uno parecía más amenazante que el anterior. Mira, dijo Kelvin, bajando la voz a lo que probablemente pensó que era un susurro dramático, pero en realidad era solo un susurro fuerte. Las herramientas de asesinato de la Tierra primitiva. Un jadeo colectivo recorrió todo el auditorio. Un estudiante, un tracio con aproximadamente 17 tentáculos, se desmayó y tuvo que ser sacado en brazos por su compañero de estudio. Observe la precisión de las hojas, continuó Kelvin, haciendo un zoom con un bisturí. La crueldad calculada de los bordes dentados. Destacó una sierra quirúrgica y este dispositivo particularmente atroz. Señaló un retractor claramente diseñado para infligir el máximo sufrimiento. En la última fila, Jake Murphy intentaba disfrutar de su sándwich en paz. El estudiante de intercambio humano se había inscrito en Xenoantropología 301 porque se ajustaba a su horario y porque la descripción del curso prometía requisitos mínimos de participación. Como un desertor de la escuela de medicina que había hecho una oferta para cambiarse a xenobiología después de darse cuenta de que no podía soportar la vista de sangre Centuri que aparentemente era púrpura y olía a refresco de uva. Jake solo quería créditos fáciles. Dio otro mordisco a su pavó y miró la pantalla holográfica. Luego dejó de masticar. Luego volvió a mirar, entrecerrando los ojos ante la pantalla. Oh, tienes que estar bromeando, murmuró con la boca llena de sándwich. Los humanos primitivos, decía el profesor Kelvin, entusiasmándose con su tema como una fogata se entusiasma con la gasolina, usaban estos instrumentos en violencia ritual, disputas territoriales y lo que nuestra investigación sugiere que eran elaborados duelos de honor. La prevalencia de estas herramientas en su registro histórico indica una sociedad absolutamente obsesionada con aquellos instrumentos quirúrgicos. Las palabras salieron más fuertes de lo que Jake pretendía, probablemente porque se había olvidado de tragar primero. Todo el auditorio se giró para mirarlo. 200 caras alienígenas, 300 ojos alienígenas y un profesor muy molesto, todos concentrados en el humano de la última fila que sostenía medio sándwich. Los 3 ojos del profesor Kelvin parpadearon en rápida sucesión. Una expresión Centuri que podría traducirse aproximadamente como, disculpe, un mueble acaba de hablar. Le pido perdón, dijo Kelvin, con su voz llena de ese tipo de condescendencia usualmente reservada para los estudiantes que preguntaban si el examen final era acumulativo. Jake tragó su bocado de sándwich. No tenía previsto participar hoy ni ningún otro día. Pero aparentemente el universo tenía otros planes. Esos son instrumentos quirúrgicos, repitió, dejando su sándwich con el cuidado de alguien que sabe que está a punto de arruinar toda su tarde en el hospital. Los usamos para salvar vidas, no para acabar con ellas. La piel lavanda del profesor de alguna manera logró oscurecerse varios tonos, lo que Jake estaba bastante seguro de que significaba que estaba a punto de tener un muy mal día. Los 3 ojos del profesor Kelvin se entrecerraron en lo que Jake comenzaba a reconocer como el equivalente Centuri de estoy a punto de acabar con toda la carrera de este hombre. Los dedos del profesor tamborileaban contra su podio, creando un golpeteo rítmico que resonó en el auditorio ahora silencioso. Señor Murphy, dijo Kelvin,
pronunciando el nombre de Jake como si fuera una enfermedad contagiosa. Aunque aprecio su entusiasmo, he estado estudiando artefactos humanos durante 20 años estándar. He publicado 17 artículos revisados por pares sobre la violencia humana. Tengo un doctorado en xenoantropología del Instituto Galáctico de Estudios Culturales. Por lo tanto, a menos que usted tenga credenciales que de alguna manera reemplacen 2 décadas de rigurosa investigación académica, le sugiero que permita que el verdadero experto continúe con su conferencia. Jake debería haber dado marcha atrás. Una persona inteligente habría dado marcha atrás. El compañero de habitación de Jake, un Corán muy sensato llamado Bleb, que se comunicaba enteramente a través de patrones bioluminiscentes, literalmente le había dicho: no te enojes con los profesores con el justo esa mañana. Pero Jake había pasado 2 años en la escuela de medicina antes de abandonarla. Durante 2 años me dijeron que estos instrumentos exactos eran el pináculo del logro médico humano. 2 años aprendiendo que el bisturí no era un arma, era esperanza. Y ver a este pomposo extraterrestre llamarlos herramientas de asesinato era como ver a alguien llamar a un extintor de incendios un dispositivo incendiario. Está bien, dijo Jake, poniéndose de pie y arrepintiéndose inmediatamente de sus decisiones de vida. Explícame entonces el bisturí. El profesor Kelvin parpadeó. Acabo de hacerlo. Es un instrumento de corte utilizado en rituales. ¿Ritual qué? Sea específico. ¿Qué ritual? ¿Preparación para el combate? Kelvin lo dijo, aunque su voz había perdido una fracción de su confianza. Los humanos agudizarían sus reflejos de combate con una espada tan pequeña. Jake interrumpió, señalando el holograma. Ese bisturí mide quizás unos 10 cm de largo. Le estás diciendo a la clase que los humanos, que inventaron armas, misiles y algo llamado bomba nuclear, decidieron que la mejor manera de prepararse para el combate era con un pequeño cuchillo que requiere que estés lo suficientemente cerca para oler el desayuno de tu oponente. Un borgón cerca del techo emitió un sonido gorgoteante que podría haber sido una risa. El profesor Kelvin disparó un resplandor que podría haber cuajado la leche en 3 sistemas estelares. El tamaño es irrelevante, espetó Kelvin. Es el principio de la sierra para huesos. Jake ahora estaba comprometido. Su sándwich fue abandonado. Su promedio probablemente estaba a punto de unirse a él. Dile a todo el mundo para qué sirve esto. El profesor Kelvin manipuló el holograma para hacer un zoom sobre la sierra quirúrgica, cuyo borde dentado brillaba. Obviamente, para desmembrar enemigos derrotados. El borde dentado asegura el máximo daño al cortar el hueso durante amputaciones y cirugías ortopédicas. Jake dijo rotundamente. Ya sabes, como cuando a alguien se le aplasta la pierna en un accidente y hay que amputársela para que no muera por una infección o pérdida de sangre. Cosas supervillanas. Cirugía, dijo Kelvin, pronunciando la palabra como si fuera nueva para él. ¿Quieres decir que los humanos se cortan deliberadamente unos a otros para arreglar las cosas? Sí, ese es el objetivo de la medicina. Un estudiante traxiano levantó varios tentáculos. Pero ¿por qué no utilizar una cápsula de regeneración o reconstrucción celular? Porque no teníamos esos, dijo Jake. Los humanos tuvieron que descubrir cómo funcionan los cuerpos y arreglarlos manualmente. Concepto revolucionario, lo sé. El profesor Kelvin había recuperado algo de compostura. Abrió otra imagen. Esta muestra una herramienta de cauterización. Y supongo que también tienes una explicación pacífica para esto. Este dispositivo, que claramente quema la carne, detiene el sangrado durante la cirugía, dijo Jake. Cuando se abre a alguien para extirpar un tumor o reparar un órgano, se cortan los vasos sanguíneos. Los cauterizas para que el paciente no se desangre en la mesa. Se llama hemostasia. Lo aprendimos en la 3ª semana. ¿Semana 3 de qué? Un estudiante que estaba cerca del frente preguntó. Facultad de Medicina, que abandoné, pero aparentemente todavía sé más sobre medicina humana que el profesor que realizó 20 años de investigación aquí. El auditorio ahora estaba completamente en silencio.
La piel del profesor Kelvin había pasado de color lavanda a algo parecido al púrpura, lo que Jake estaba bastante seguro de que significaba que estaba muy enojado o muy avergonzado. Posiblemente ambos. Son instrumentos quirúrgicos, repitió Jake, y su voz resonó en el espacio silencioso. Cada uno de ellos fue diseñado por humanos que estaban tratando de salvar a otros humanos, no matarlos, salvarlos. Usando la única tecnología que teníamos en ese momento, que eran objetos afilados y mucha esperanza, un estudiante en la tercera fila, un Corán que se parecía notablemente al compañero de cuarto de Jake, mostró un patrón que el traductor de Jake interpretó como: por favor, continúe. Este es el mayor entretenimiento que he tenido en todo el semestre. El profesor Kelvin se alisó la túnica con toda la dignidad que pudo reunir. Muy bien, señor Murphy. Si eres un experto, tal vez te gustaría venir aquí y educarnos a todos sobre estas supuestas herramientas médicas. Se suponía que sería un desafío, una forma de avergonzar a Jake frente a 200 estudiantes y reafirmar su autoridad profesional. Jake cogió su sándwich, le dio un mordisco más y comenzó a caminar hacia el frente del auditorio. Claro, dijo. Esto debería ser divertido. Jake llegó al frente del auditorio con la confianza de alguien que ya había cometido un suicidio social y decidió que bien podría disfrutar el otoño. El profesor Kelvin se hizo a un lado con la postura rígida de un hombre cuya tarde entera ha sido secuestrada por un desertor escolar que come sándwiches. Está bien, dijo Jake, mirando el mar de rostros alienígenas que ahora lo miraban con una mezcla de curiosidad y preocupación. Examen sorpresa. ¿Quién aquí ha resultado gravemente herido alguna vez? Aproximadamente la mitad de los tentáculos, apéndices y extremidades de la habitación se levantaron. Un Borgán cerca del techo cambió de color para indicar afirmación. Fresco. ¿Y cómo te trataron? Cápsula de regeneración, dijo un estudiante en la primera fila. Rayo de reconstrucción celular, ofreció otro. Mi especie simplemente desarrolla nuevas extremidades, dijo Atraxian, agitando varias de repuesto como prueba. Fantástico, dijo Jake. Así que todos tienen tecnología de curación mágica que existe desde hace ¿cuánto? Miles de años, heredada de especies predecesoras que la descubrieron hace eones. Asentimientos y gestos afirmativos resonaron entre la multitud. Los humanos no tenían nada de eso. Jake continuó, sin cápsulas de regeneración, sin reconstrucción celular, sin que las extremidades perdidas vuelvan a crecer fácilmente. Teníamos cuerpos que se rompían fácilmente y sanaban lentamente y absolutamente ningún manual de instrucciones. Así que tuvimos que resolverlo nosotros mismos, dijo señalando la pantalla holográfica. Y por primera vez, los instrumentos no parecían tan amenazantes. Parecían casi tristes, desesperados incluso. Empecemos con el bisturí, dijo Jake, manipulando el holograma para ampliarlo. Los humanos sufrimos de algo llamado apendicitis. Es cuando este diminuto órgano en el abdomen decide traicionarte infectándose y amenazando con explotar. Si revienta, mueres dolorosamente. Entonces, ¿qué haces cuando no tienes una cápsula mágica de curación? El auditorio quedó en silencio. Se abre a la persona, dijo Jake. Justo aquí, señaló la parte inferior derecha del abdomen. Se hace una incisión con un bisturí porque se necesita precisión. No puedes simplemente hackear. Tienes otros órganos ahí. Vasos sanguíneos, nervios. Cortas con cuidado la piel, luego la grasa, luego el músculo, luego el peritoneo, y luego encuentras el pequeño órgano enojado que está tratando de matar a tu paciente, y lo extraes. Luego los vuelves a coser y esperas que no sufran una infección porque... sí, tampoco tuvimos antibióticos durante la mayor parte de la historia de la humanidad. Un estudiante en la fila del medio parecía vagamente enfermo. Su traductor tradujo su pregunta mientras cortaba a humanos vivos mientras estaban conscientes. Oh, diablos. No, dijo Jake. Bueno, normalmente no. Ahí es donde entra la anestesia.
Inventamos medicamentos que te dejan inconsciente para que no sientas el corte. Aunque antes hacíamos la cirugía con el paciente despierto y teníamos que trabajar muy rápido mientras gritaba. Tiempos divertidos en el siglo XIX. El profesor Kelvin se quedó muy callado. Ahora sus 3 ojos estaban fijos en Jake. Pero la condescendencia había sido reemplazada por algo que parecía inquietantemente parecido al horror. La sierra de hueso Jake continuó moviéndose hacia el siguiente instrumento. Es para amputaciones y cirugía ortopédica. Digamos que sufres un accidente y te aplastan la pierna sin posibilidad de reparación. La pandilla verde se instala. Es entonces cuando el tejido comienza a morir y a pudrirse. La infección se propaga. Sin una cápsula de regeneración, tienes 2 opciones. Pierde la pierna o pierde la vida. Entonces, un cirujano utiliza esta sierra para cortar el hueso, extraer la extremidad muerta, sellar los vasos sanguíneos y salvarle la vida. Tú vives, simplemente hazlo con una pierna en lugar de 2. Eso es bárbaro, susurró. Eso es supervivencia, corrigió Jake. No somos bárbaros. Somos persistentes. Hay una diferencia. Abrió la imagen de un retractor, el instrumento que el profesor Kelvin había llamado, diseñado para infligir el máximo sufrimiento. Esto es un retractor, dijo Jake. Durante la cirugía, es necesario ver en qué se está trabajando. El cuerpo humano está incómodo y repleto de capas, por lo que se utilizan retractores para mantener el tejido, los músculos y la piel fuera del camino. Parece medieval. Te lo concedo. Pero permitió a los cirujanos realizar la primera cirugía a corazón abierto exitosa. En 1893, un hombre llamado Daniel Hall Williams curó una puñalada en el corazón de un hombre. Abrió el pecho, cosió el pericardio y el paciente vivió. Sin cápsula de regeneración, sin reconstrucción celular, solo un bisturí, algunos puntos y un médico que se negó a dejar morir a su paciente. El auditorio ahora estaba completamente en silencio. Incluso los Bians habían detenido su suave flotación y se encontraban inmóviles en el aire. Desarrollamos cesáreas, continuó Jake, ahora con voz más suave. Para salvar a las madres y a los bebés cuando el parto natural se volvió imposible, creamos técnicas de cirugía cerebral para eliminar tumores y reparar aneurismas. Inventamos los trasplantes de corazón, en los que tomamos un corazón sano de alguien que acaba de morir y lo ponemos en alguien que está muriendo y luego esa persona vive. Todo esto lo hicimos cortándonos unos a otros porque teníamos que hacerlo. Se giró para mirar directamente al profesor Kelvin. Estas no son herramientas para matar, profesor. Su amor manifestado. Cada uno de estos instrumentos existe porque algunos humanos, en algún lugar, miraron a otro ser humano que estaba muriendo y dijeron, hoy no. Son una prueba de que los humanos literalmente se abren y hurgan en el cuerpo de los demás y eso es lo que hace falta para salvar una vida. ¿A eso le llamas barbaridad? Yo lo llamo la cosa más esperanzadora que nuestra especie haya hecho jamás. Un estudiante cerca del fondo inició lo que podría haber sido un aplauso, pero se detuvo cuando se dio cuenta de que nadie más se unía. El silencio se prolongó, pesado e incómodo. Finalmente, el profesor Kelvin se aclaró la garganta. Es posible que haya caracterizado erróneamente algunos de estos artefactos. ¿Crees? Dijo Jake. Pero antes de que el profesor pudiera responder, un estudiante de Corín cerca del frente mostró un patrón desesperado. Espera, dijiste que usabas drogas para dejar inconscientes a los humanos. Los envenenas. Jake cerró los ojos. Oh, muchacho. Bien. Déjame explicarte qué es la anestesia y por qué la dosis produce el veneno. Esta iba a ser una tarde larga. La pregunta del Corán había abierto una puerta que Jake se dio cuenta inmediatamente que debería haber permanecido cerrada, con llave y posiblemente enterrada bajo varios pies de concreto. La anestesia no es veneno, dijo Jake, sabiendo ya que esta explicación estaba condenada al fracaso. Es más bien un veneno controlado. Te damos lo justo para dejarte inconsciente, pero no lo suficiente para matarte.
Generalmente, chilló un pequeño estudiante pixariano cuyo traductor lo hizo sonar como una ardilla aterrorizada. Quiero decir, hay riesgos, admitió Jake. Por eso tenemos anestesiólogos. Todo su trabajo es mantenerte en ese punto ideal entre despierto y muerto. El profesor Kelvin se había hundido en una silla cerca del podio. Sus 3 ojos parpadeaban en diferentes patrones como si su cerebro estuviera tratando de reiniciarse. Déjame entender esto correctamente. Los humanos se dejan inconscientes unos a otros intencionadamente con sustancias tóxicas, luego se abren, hurgan en su interior y solo esperan que la persona se despierte después. Cuando lo dices así, suena mal, dijo Jake. ¿De qué otra manera podría decirlo? No sé más. Médicamente, mira, funciona. Llevamos más de un siglo haciéndolo. Las tasas de supervivencia son bastante buenas. Atraxian en la 4ª fila levantó múltiples tentáculos. ¿Pero cómo aprendemos a hacer esto? Seguramente no puedes practicar con seres vivos. Jake hizo una pausa. Este fue el momento. Él podría mentir. Él podría desviar la atención. De repente podía recordar una cita urgente literalmente en cualquier otro lugar. Practicamos con gente muerta, dijo. El auditorio estalló en aplausos, en lo que solo podría describirse como un pandemonio. Los estudiantes gesticulaban desenfrenadamente. Los traductores escupían palabras en 40 idiomas diferentes simultáneamente. Y un Borgán cayó del techo y tuvo que ser atrapado por un estudiante con muy buenos reflejos. ¡Orden! El profesor Kelvin gritó, levantándose tan rápido que su silla se cayó. Señor Murphy, por favor, dígame que está bromeando. No bromeo. Jake dijo que los estudiantes practican técnicas quirúrgicas con cadáveres, personas que han donado sus restos a la ciencia. Así es como aprendemos anatomía y procedimientos quirúrgicos sin matar accidentalmente a alguien que, ya sabe, está usando su cuerpo. Profanas a los muertos, susurró un estudiante, mientras su traductor apenas funcionaba por lo que parecía una angustia genuina. Los honramos, corrigió Jake con firmeza. Esas personas eligieron donar sus cuerpos para que los futuros médicos pudieran aprender, para que esos médicos pudieran salvar vidas. Es literalmente una de las cosas más generosas que un ser humano puede hacer. Donar su cuerpo a la ciencia después de la muerte para que otros puedan vivir. El profesor Kelvin tenía su cara. En sus manos. Tenía los 3 ojos cubiertos. Esto es peor de lo que pensaba. Muchísimo peor. Necesito revisar toda mi tesis. ¿Cómo es la tolerancia humana al dolor?, preguntó un valiente estudiante cerca del centro, aparentemente decidiendo que si la conversación ya estaba en el pozo, mejor seguir cavando. Objetivamente terrible, dijo Jake. Sentimos dolor por casi todo. Golpearse un dedo del pie puede arruinarte el día. Los cálculos renales se han comparado con el parto en cuanto a la intensidad del dolor. Y el parto en sí, ni me hables. Los humanos son básicamente esponjas de dolor con ansiedad. Entonces, ¿por qué se abren en canal si sienten tanto dolor? Porque morir duele más, dijo Jake simplemente. Y estar muerto es bastante permanente. Preferimos unas semanas de dolor de recuperación a estar muertos para siempre. La lógica parecía funcionar incluso si a los extraterrestres no les gustaba. Un estudiante que Jake reconoció de su clase de xenobiología levantó una garra. Tengo una pregunta sobre uno de los otros instrumentos, la pequeña rueda con púas. Jake entrecerró los ojos al mirar la pantalla holográfica. Oh, eso es una rueda de Bartenberg. En realidad no es para cirugía. Ah, dijo el profesor Kelvin, animándose un poco. Por fin, prueba de dispositivos de tortura. Es para exámenes neurológicos, dijo Jake. Se pasa por la piel de alguien para evaluar sus respuestas nerviosas. Las pequeñas púas crean una sensación que ayuda a los médicos a determinar si hay daño nervioso. Es diagnóstico, no tortura. Tiene púas, dijo Kelvin semanalmente. También los tentáculos traxianos,
y no los llamamos dispositivos de tortura. Los estudiantes traxianos en la sala se removieron incómodos, de repente muy conscientes de sus apéndices con púas. El sistema nervioso humano es increíblemente complejo, continuó Jake, porque aparentemente había decidido que hoy era el día para traumatizar a toda una clase. Tenemos miles de millones de neuronas en constante actividad. Receptores de dolor, receptores de temperatura, sensores de presión, todo se comunica a través de señales eléctricas y químicas que viajan por nuestro cuerpo a diferentes velocidades. Cuando algo falla en el sistema nervioso, estas pequeñas herramientas de diagnóstico nos ayudan a averiguar qué y dónde. ¿Cómo sabes tanto sobre esto? Si abandonaste la facultad de medicina y le preguntaste a un estudiante que probablemente se arrepentía de la pregunta incluso mientras la hacía. Yo sobreviví 2 años antes de dejarla. Jake dijo, resulta que ver una cirugía real es muy diferente a leer sobre ella, sobre todo cuando el paciente es un centuri y su sangre huele a refresco de uva, y me desmayé en el quirófano, tiré una bandeja de instrumental y casi contaminé el campo estéril. Después de eso, decidí que la xenobiología era más lo mío, menos desmayos y más microscopios. El profesor Kelvin miró a Jake con lo que podría haber sido la primera emoción genuina además de la irritación que había mostrado en todo el día. Te desmayaste durante la cirugía. Escucha, todo el mundo tiene límites, dijo Jake a la defensiva. Resulta que la mía es sangre morada con olor a fruta carbonatada. Además, el paciente estaba bien. El cirujano no fue tan amable conmigo, pero el paciente se recuperó por completo. Una notificación nos avisó de los problemas. Sistema de comunicación del auditorio. El profesor Kelvin miró su panel de datos y su piel pasó de púrpura a lavanda, luego a algo cercano al blanco. La seguridad del campus se ha puesto en contacto con el Dr. Woods, dijo en voz baja. El enlace médico humano. Ella está en camino. Jake sintió que se le encogía el estómago. Llamaste a Patricia. No llamé a nadie. La inteligencia artificial de la sala de conferencias aparentemente marcó esta conversación como un posible incidente diplomático y autonotificó a las autoridades correspondientes. Oh, dijo Jake. Eso es malo. ¿Por qué es eso malo? Preguntó un estudiante. ¿Por qué? Dijo Jake, sentándose en el borde del escenario y aceptando su destino. La doctora Patricia Woods no tiene sentido del humor con respecto a quienes tergiversan la medicina humana, y definitivamente no tiene sentido del humor con respecto a quienes abandonan la escuela de medicina y dan conferencias no autorizadas. Las puertas del auditorio se abrieron con un siseo que sonó sorprendentemente como si el universo dijera, están todos en problemas. La doctora Patricia Woods entró al auditorio con la energía de una mujer que había lidiado con este mismo disparate al menos 4 veces solo este semestre. Tenía 53 años, había realizado más de 2000 cirugías exitosas antes de convertirse en el enlace médico humano con la comunidad académica galáctica y poseía el tipo de comportamiento sensato que hacía llorar a los administradores de hospitales y enderezar a los estudiantes de medicina. Echó un vistazo a Jake sentado en el escenario, luego al profesor Kelvin, que tenía la postura de un estudiante pillado copiando en un examen, y luego a la exhibición holográfica de instrumentos quirúrgicos que aún giraban pacíficamente en el aire. Déjenme adivinar, dijo, su voz cortando el silencio como uno de los bisturíes en exhibición. El profesor Kelvin dio su conferencia anual Los humanos son bárbaros violentos, y Jake decidió ser útil. Solo estaba corrigiendo algunos malentendidos, dijo Jake semanalmente, dando una conferencia médica no autorizada a 200 personas. Estudiantes. Cuando lo dices así, suena acertado. La doctora Woods terminó. Se giró hacia el profesor Kelvin. ¿Y a ti? Te envié los materiales actualizados sobre sensibilidad cultural hace 3 meses. Los que tratan específicamente sobre prácticas médicas humanas, con imágenes y notas a pie de página. ¿Los leíste? Los 3 ojos del profesor Kelvin parpadearon en un patrón que el traductor de Jake tradujo inútilmente como «culpable, su señoría».
Puede que los haya hojeado, admitió el profesor. Usted hojeó 20 años de historia médica. En mi defensa, ya había completado la mayor parte de mi investigación antes de recibir sus materiales, y el orgullo académico es algo muy poderoso. Guárdelo, dijo la doctora. Good. Caminó hacia el centro del escenario, sacó una tableta holográfica que hacía que el equipo del profesor Kelvin pareciera un juguete y la activó con un gesto que sugería que ya lo había hecho muchísimas veces. Muy bien, clase, anunció. Ya que estamos aquí y Jaque aparentemente ha superado todos los protocolos diplomáticos que hemos establecido, hagámoslo como es debido. La pantalla holográfica cambió. En lugar de imágenes estáticas de instrumentos, ahora mostraba un quirófano en directo del Hospital General de la Tierra. Un equipo de cirujanos realizaba lo que parecía un procedimiento cardíaco. Esto está sucediendo ahora mismo, dijo la doctora. Good. Transmisión en tiempo real desde la Tierra. Ese paciente ingresó hace 6 horas con una disección aórtica. Sin intervención, estaría muerto esta noche. Con intervención, tienen un 92% de probabilidad de éxito. Tasa de supervivencia. El auditorio observaba con horror y fascinación cómo trabajaban los cirujanos. La precisión, el trabajo en equipo, la cuidadosa monitorización de cada signo vital. ¿Notan algo?, preguntó la doctora. Goods. Son muy tranquilos para ser personas que cortan el pecho de otra persona, observó Atraxian. Exactamente. Porque esto no es violencia. Esto es ingeniería. Ingeniería biológica con herramientas inadecuadas, pero ingeniería al fin y al cabo. Pasó a otra pantalla. Tasas de supervivencia quirúrgica humana por tipo de procedimiento. Apendicectomía 99%, reemplazo de cadera 95%, bypass coronario 97%. Resección de tumores cerebrales del 85 al 90%, según la ubicación y el tipo. Los números se desplazaban por la pantalla, cada uno representando miles de procedimientos exitosos. Llevamos miles de años haciendo esto, continuó la doctora. Goods. Los antiguos egipcios realizaban cirugías de cráneo. Los romanos operaban de cataratas. Los médicos islámicos medievales fueron pioneros en técnicas quirúrgicas que aún utilizamos. Nos volvimos buenos en esto porque teníamos que hacerlo. Porque la alternativa era ver morir a la gente por enfermedades tratables. Abrió otra imagen. Esta mostraba una comparación. Gráfico. Aquí es donde se pone interesante para su investigación. Profesor Kelvin, el Consorcio de Salud Galáctica ha estado estudiando técnicas quirúrgicas humanas durante la última década. ¿Quieres saber por qué? Kelvin negó con la cabeza lentamente, con los 3 ojos fijos en la pantalla. Porque algunos de nuestros métodos primitivos funcionan mejor que su tecnología avanzada para aplicaciones específicas. Resaltó varias entradas. Las técnicas de microcirugía humana para la reimplantación de nervios tienen una mayor tasa de éxito que la reconstrucción celular Centuri para el daño nervioso periférico. Nuestros procedimientos ortopédicos para fracturas complejas producen mejores resultados a largo plazo que la regeneración ósea con corina en el 37% de los casos. Y nuestra comprensión de la cirugía traumatológica, específicamente cómo mantener a alguien con vida cuando todo va mal simultáneamente, ahora es lectura obligatoria en la Academia Médica Galáctica. El silencio en el auditorio había cambiado. Ya no era el silencio atónito del horror. Era el silencio de mentes que estaban cambiando fundamentalmente. No somos bárbaros, dijo el doctor Good en voz baja. Somos adaptables. Aceptamos las peores circunstancias posibles, cuerpos frágiles, tecnología limitada y un universo que intentaba matarnos, y lo resolvimos de todos modos. Cada instrumento en la pantalla de la profesora Kelvin representa cientos de años de humanos, negándose a aceptar la muerte como algo inevitable. Apagó la pantalla y miró directamente a la profesora. Así que, esto es lo que va a pasar. Vas a emitir una corrección formal a tu investigación.
Vas a asistir a mi seminario de 6 semanas sobre historia de la medicina humana y te disculparás con tus estudiantes por enseñarles que la medicina humana es evidencia de violencia en lugar de evidencia de determinación. La profesora Kelvin empezó, pero se detuvo. Sí, por supuesto. Me disculpo con todos. La doctora Goods asintió y se volvió hacia Jake. ¿Y tú? En mi oficina mañana a las 9 de la mañana. Vamos a hablar sobre el protocolo de límites y por qué quienes abandonan la facultad de medicina no dan clases. Sí, señora, dijo Jake, habiendo aprendido hacía mucho tiempo que discutir con la doctora Goods era como discutir con la gravedad. Técnicamente posible, pero en última instancia feudal. Bien. Ella tomó su tableta y se dirigió a la puerta, pero se detuvo. Y Jake, esa explicación sobre la anestesia y los cadáveres, sorprendentemente bien hecha. Si alguna vez quieres terminar tu carrera de medicina, avísame. Nos vendría bien alguien que pueda explicar conceptos complejos a los extraterrestres sin causar un incidente diplomático. Esto causó un incidente diplomático, señaló Jake. Un incidente pequeño apenas cuenta. Hizo un gesto de desdén y se fue. El auditorio permaneció congelado durante aproximadamente 15 segundos después de que la doctora Good se marchara, como si todos esperaran para asegurarse de que realmente se había ido y no estuviera dispuesta a regresar con más conferencias sobre el protocolo académico adecuado. El profesor Kelvin fue el primero en moverse, alisándose la túnica con la poca dignidad que le quedaba. Clase terminada, dijo en voz baja. Nos reuniremos de nuevo la semana que viene para una conferencia revisada sobre los logros médicos humanos que investigaré a fondo, muy a fondo. Los estudiantes comenzaron a salir en pequeños grupos. Sus conversaciones eran una mezcla de asombro, confusión y lo que parecían al menos 3 crisis existenciales en curso. Jake recogió sus cosas, concretamente los restos de su sándwich, que había presenciado más drama del que cualquier sándwich merecía, y se preparó para escabullirse en la oscuridad. El señor Murphy. Jake se quedó paralizado. El profesor Kelvin se acercaba a él y su expresión era difícil de interpretar. Principalmente porque Jake aún no era muy bueno leyendo las caras de los centuris, pero también porque parecía genuinamente conflictuada. Yo también te debo una disculpa, dijo Kelvin. Permití que mis preconcepciones y mi ego académico se impusieran a los protocolos básicos de investigación. Hiciste bien en desafiarme, incluso si tus métodos eran poco ortodoxos. Probablemente podría haber levantado la mano en lugar de gritar a través del auditorio, admitió Jake. Quizás los 3 ojos de Kelvin se fijaron en Jake con algo parecido al respeto. Pero claro, tuve 20 años para hacerlo bien y no lo hice. Lo lograste en 20 minutos. Eso sugiere que el fracaso fue mío, no tuyo. Se quedaron allí de pie, incómodos, por un momento, ninguno muy seguro de cómo terminar la conversación. Por si sirve de algo, dijo Jake. Tu investigación sobre otros aspectos de la cultura humana fue realmente buena. La sección sobre festivales humanos y tradiciones culinarias fue fascinante. Esta vez elegiste los artefactos equivocados para analizar. La piel del profesor Kelvin se tornó de un suave tono lavanda. Gracias. Qué generoso, considerando que llamé a tu especie bárbara durante 1 hora. Sí, bueno, nos han llamado peores. Se separaron y Jake salió del auditorio hacia el patio del campus. Recorrió unos 15 metros antes de ser interceptado por un grupo de estudiantes liderados por su compañero de cuarto, Bleb, cuyos patrones bioluminiscentes destellaban. Te dije que no te enemistaras con los profesores, con lo que Jake había aprendido a reconocer como el equivalente coriniano de la presunción. Sí, Bleb, tenías razón, dijo Jake. Contento. El patrón de Bleb cambió a algo más parecido a obvio, pero también extremadamente entretenido. El humano que sobrevivió a su propia medicina anunció a un estudiante traxiano que Jake reconoció vagamente del auditorio. Así es como te llaman en la red del campus.
Jake sacó su tableta de datos y lo comprobó. Efectivamente, la conferencia ya se había convertido en tendencia en las redes sociales de la universidad. Alguien incluso había creado un video con los mejores momentos. Una de sus explicaciones, titulada Humano, explica por qué abrirse en canal está bien. Oh, no, dijo Jake. Oh, sí, dijo DeLauren, que se había materializado junto a él. Su forma gelatinosa ondulaba con lo que podría haber sido diversión. Ahora eres famoso en el campus. Ahora deberías explicar cosas humanas más confusas. De verdad que no, dijo Jake. Pero los estudiantes ya se estaban acercando, con sus diversos apéndices, sensores y órganos de comunicación fijos en él con la intensidad de quienes acaban de descubrir una nueva forma de entretenimiento. ¿Es cierto que los humanos beben materia vegetal fermentada que los vuelve temporalmente estúpidos? Preguntó un estudiante. ¿Es cierto que tienen animales carnívoros en sus casas como compañeros? Preguntó otro. ¿Y qué hay de eso de inyectar enfermedades debilitadas en personas sanas a propósito? Jake miró a Bleb, cuyos patrones decían claramente, «Te lo has hecho tú mismo». De acuerdo, dijo Jake, resignándose a su destino. Café. Empecemos con el café, porque ese es relativamente inofensivo. El grupo se dirigió a la cafetería del campus, un establecimiento que servía bebidas para 40 especies diferentes y tenía solo un plato en el menú etiquetado como «consumo humano bajo su propia responsabilidad». Jake pidió su café de siempre, solo, sin azúcar, lo suficientemente caliente como para ser considerado legalmente un arma en algunos planetas, y se giró para encarar a su creciente público. Esto, dijo, levantando la taza, está hecho de semillas. Se toman de una planta, se tuestan hasta que se queman, se muelen hasta convertirlas en polvo y luego se introduce agua hirviendo a través del polvo para extraer los compuestos amargos. Eso suena horrible, dijo un pixariano. Es horrible, asintió Jake. Sabe a arrepentimiento y a mala vida. A decisiones. Lo bebemos de todos modos porque contiene una sustancia química llamada cafeína que acelera nuestro cerebro, temporalmente, hasta que su efecto desaparece y necesitamos más. Así que es una droga, dijo Atraxian lentamente. Es un estimulante. Sí, somos ligeramente adictos como especie. La mayoría de los adultos humanos la consumen a diario. Algunos la consumen varias veces al día. Yo personalmente he tomado 4 tazas hoy y apenas es mediodía. Los estudiantes lo miraron con una mezcla de horror y fascinación. Pero lo consumes voluntariamente, dijeron, con la mirada palpitante de confusión. Sabemos que es adictivo. Voluntariamente, con entusiasmo, y nos irritaremos si no lo tomamos, confirmó Jake. Tomó un largo sorbo de café, manteniendo el contacto visual con el grupo para establecer dominio. O tal vez solo para comprometerse con la pieza. Algunos humanos incluso pagan precios altos por versiones artesanales hechas de frijoles parcialmente digeridos y excretados por pequeños mamíferos. ¿Qué? Dijeron varios estudiantes a la vez. Sus traductores aparentemente tenían dificultades para entender el concepto. Sí, existe algo llamado Copiluoc donde, ¿sabes qué? Probablemente ya es suficiente educación cultural por un día. Pero los patrones de los pitidos parpadeaban algo que se traducía como, no, por favor, continúe. Quiero verlos sufrir. Jake sonrió. Tal vez ser famoso en el campus no sería tan malo después de todo. Le quedaban 2 años para graduarse, y al parecer acababa de descubrir su verdadera vocación, explicando por qué las estrategias de supervivencia humana parecían una locura para todos los demás en la galaxia. De acuerdo, dijo, acomodándose en una silla mientras el grupo se reunía a su alrededor. Déjenme contarles cómo los humanos descubrieron que el pan mohoso podía curar infecciones. Es una historia que involucra a un científico que era terrible limpiando su laboratorio. Los estudiantes se acercaron, ansiosos y horrorizados a partes iguales. En algún lugar del campus, la doctora
Goods recibió una notificación de que Jake Murphy estaba realizando otra sesión educativa no autorizada. La leyó, sonrió y la marcó como una iniciativa diplomática aceptable. El chico tenía potencial, aunque tendiera a traumatizar a los extraterrestres con la verdad sobre la civilización humana. Y en su oficina, el profesor Kelvin se sentó a revisar 20 años de investigación, comenzando con un nuevo título: Innovación médica humana, evidencia de resolución de problemas extremos en condiciones adversas. No era tan atractivo como herramientas de asesinato primitivas, pero tenía la clara ventaja de ser preciso, lo que en el ámbito académico generalmente se consideraba importante.